Muchas gracias por habernos acompañado durante este estudio. Estaremos orando para que Dios continúe llevándote a la reflexión y que el estudio de hoy siga dando vueltas ahí en tu cabecita y puedas seguir reflexionando, meditando, extrayendo mensaje para ti y desde luego que se convierta en un alimento espiritual para tu vida, que llegue esos nutrientes espirituales a todas las partes de tu ser y puedas ver las repercusiones, los beneficios del estudio de la palabra en tus situaciones en el diario vivir, que tu fe aumente. Y si tú hoy, por primera vez, escuchas un mensaje de la palabra de Dios, yo te invito a que ahí donde estás, tú reconozcas que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu Dios y que puedas tener un momento para invitarlo a gobernar en tu vida, que puedas poner tu vida en sus manos para que Él continúe guiándote. Y lo puedes hacer ahí, en cualquier lugar donde estás, en el carro, en la casa, en la oficina, en la bicicleta, donde quiera que estés escuchando este podcast o este programa en YouTube, que tú lo puedas decir, bueno, hoy es el día, hoy quiero entregar mi vida a Cristo, hoy yo quiero reconocer que Jesús murió por mis pecados, que resucitó entre los muertos y que el Espíritu Santo entre y more en mí y gobierne mi vida. Bueno, me despido por ahora. Te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete al canal. Ayúdanos con eso. Dale un like a este programa, envíalo a otras personas, escribe comentarios. Todo eso hace que el algoritmo lo reconozca y lo envíe a más personas. Y de esa manera, pues colaboramos con muchas familias más que son edificadas a través de este mensaje, para que sea Dios quien gobierna todas las familias de la tierra. Sin más, nos despedimos y nos vemos en el próximo estudio. Cada día vamos profundizando más en este libro tan apasionante, tan intenso, que es el libro de Apocalipsis. Y digo intenso porque es un libro que nos presenta muchas imágenes, muchas figuras, muchos conceptos nuevos a los que no estamos acostumbrados. Así que con un espíritu humilde de un aprendiente, con una concentración importante, vamos a continuar con el estudio de este tema hoy. Yo quisiera que al final usted, ahí donde está, en su casa, en la escuela, en el carro, en la oficina, donde quiera que se encuentre, le ponga un tema a este estudio. Entonces, al final, usted le va a poner el tema. Usted va a decir, bueno, este estudio se trató de esto. Y que de esa manera usted pueda recordar el estudio de hoy. Así que hagamos esa práctica, a ver cómo nos va. Como una introducción, voy a recordar de forma de rasgos muy generales los capítulos que hemos estudiado hasta ahora. Este es el capítulo número 9, así que ya estudiamos del 1 al 8. Todos esos capítulos están aquí en YouTube, en el canal mío, Alexandra Zamora, en un playlist que se llama El libro de Apocalipsis. Este texto habla de manera muy poderosa. El libro de Apocalipsis es un libro muy poderoso, muy profundo. Y es una visión profética entregada al apóstol Juan, que ve hacia el futuro. El hilo progresivo de este mensaje, de este libro, es el siguiente. En primer lugar, los eventos no han sucedido. Eso es una profecía, algo que va a suceder. En nuestro caso, estamos con una expectativa alta, expectantes para ver qué sucede, cuándo sucede y para poder discernir los tiempos. Entonces, los eventos no han sucedido. En los capítulos del 1 al 3, inicia dándonos un perfil de las iglesias que existían en aquel momento, en el primer siglo. Todas aquellas iglesias que sabemos que estaban en Asia Menor, lo que hoy en tiempos modernos es Turquía. Del capítulo 4 al 5
la narrativa cambia completamente de ser en la tierra, lo que Juan está viendo, para llevarnos al cielo. Y ustedes recordarán que empieza con que hay una puerta que está abierta, por la que se le permite a Juan ver hacia adentro, y lo que es hacia adentro, lo que está, es el cielo. Entonces, capítulos 4 y 5 hay una narrativa muy interesante de acontecimientos en el cielo. Ahora, claro, es una visión, es profética. Juan está viéndolo como que está sucediendo, pero en realidad es algo que va a suceder, pero que al mismo tiempo Juan está viviendo en ese momento. En el capítulo 6 inicia lo que se llama la Gran Tribulación, que viene a ser narrada del capítulo 6 al 18, la Gran Tribulación. Y vemos el desarrollo de los juicios de Dios en los tiempos finales. Eso es lo que sucede durante el periodo de la Gran Tribulación, que son 7 años. 7 años de nosotros, no 7 años de Dios. Cuando la Biblia nos habla de 1000 años y decimos, bueno, pero ¿cuántos 1000 años para nosotros? Porque la diferencia de 1000 años para Dios y 1000 años para nosotros es diferente. Ok, en este caso, 7 años desde la perspectiva humana. En el capítulo 19 tenemos el regreso de Jesús. Sí, ya pasó el rapto y ahora Jesús regresa. Regresa al templo en Jerusalén. En el capítulo 20 establece su reino por 1000 años. Y eso es lo que nos habla este capítulo. De los capítulos 20 al 22 se crea el nuevo cielo y la nueva tierra para la eternidad. Y ahí termina el libro de Apocalipsis. El capítulo 9 está todavía dentro de ese segmento de los capítulos que mencioné del 6 al 18, que es el periodo de la Gran Tribulación. Entonces, cuando hablamos del capítulo 9, esto está sucediendo, va a suceder, está sucediendo, digo, porque Juan lo cuenta como en presente, va a suceder durante ese periodo de 7 años de la Gran Tribulación. Y empieza compartiendo sobre 7 sellos que son quebrados. 7 sellos en un rollo, que es como un pergamino, como un libro en el contexto de la época. 7 sellos son quebrados, 7 trompetas son sonadas, 7 vasijas son derramadas. Del 7º sello que se quiebra es que salen las 7 trompetas, que es donde nosotros estamos hoy, en las trompetas. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 9 la trompeta número 5. Los ángeles son los que están soplando las trompetas, que están anunciando los juicios. Las primeras 4 trompetas las estudiamos en el capítulo 8. Por ejemplo, la primera trompeta la estudiamos en el capítulo 8, el verso 7. Dice que cayó granizo, que cayó fuego sobre la tierra, que la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde muere. La segunda trompeta, que está en el capítulo 8, del verso 8 y 9, que dice que una montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida, o sea, el alimento de los seres humanos. Por lo tanto, esto trae hambre, como lo estudiamos en su momento cuando estudiamos el capítulo 8. La tercera trompeta es en el capítulo 8, versos 10 y 11. Y este es el tercer ángel que toca la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes naturales de agua. El nombre de esa estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, en un agua amarga, inclusive venenosa, dicen los expertos,
que estudian a profundidad el idioma original y este libro. Y muchos hombres murieron. Cuando dice hombres, es seres humanos, a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta, Apocalipsis 8, verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. O sea, ya el día no fue de todas las horas, que es día como lo tenemos hoy. Un trastorno completo. El capítulo anterior que estudiamos fue el capítulo 8 y terminó con un verso muy interesante que quiero retomar para poder hacer la transición al capítulo 9. Y fue una advertencia que hace una águila, capítulo 8, verso 13. Y la advertencia que hace el águila es la siguiente, leo para ustedes. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ay, 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 de los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. El ay, ay, ay equivale a un juicio que viene. A eso se refiere. Desde luego, esta figura del águila nos está mostrando poder. Es una advertencia, pero también es una misericordia de parte de Dios, porque cuando hablamos de juicios de Dios, siempre hay una mezcla de amor con santidad, hay una mezcla de advertencia, pero también hay una misericordia. Advertencia, ¿por qué? Porque viene algo que nos va a afectar, que nos va a doler, pero misericordia, ¿por qué? Porque es Dios usando los últimos recursos que tiene para que el ser humano se vuelva a Él y no tenga la eternidad sufriendo. Mientras tanto, muchos se están convirtiendo al Señor. Sí, el águila dice esto, pero muchos se están convirtiendo al Señor. Y veremos que en el capítulo 11 aparecen dos testigos que los estudiaremos cuando lleguemos ahí. El anticristo mata judíos y cristianos durante este proceso de la gran tribulación. Está matando judíos, está matando cristianos que se han vuelto a Dios y además están evangelizando ahora a otros durante este periodo. El quinto ángel y la estrella. Y empezamos en el capítulo 9. Aparece el quinto ángel y menciona una estrella. Leo para ustedes. Apocalipsis 9, verso 1. El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Esta estrella, como podemos escuchar, está cayendo del cielo. No está cayendo de la parte de las nubes de la atmósfera, como las otras que fueron mencionadas en las otras trompetas, la que cayó en los ríos, la que cayó en el mar y destruyó las naves del mar. Esta no. Esta estrella está cayendo del cielo, pero no del cielo de la atmósfera, sino del cielo donde vive Dios. Y es que resulta que en español la traducción siempre es cielo, tanto para la parte donde están las nubes como cuando nos referimos al lugar donde vive Dios. Pero si leemos esta versión en inglés, podremos diferenciar lo que es el heaven o lo que es el sky. El sky es donde están las nubes, sí, pero heaven es donde vive Dios. Pero en la traducción en español sale la palabra cielo, porque solo tenemos una palabra para ambos significados. Y esto es un tema que usted y yo hemos estudiado en el pasado sobre la traducción bíblica, que esto es uno de los retos que encuentran los expertos en traducción bíblica a los diferentes idiomas. Entonces, esta estrella está cayendo del cielo donde está Dios. En griego,
Está en el pasado este verso. O sea, es algo que ya sucedió, que ya había sucedido, ya había caído. No tiene el pronombre neutro como de cosa, por lo cual también sabemos que no se refiere a un objeto, sino que Juan le pone un pronombre masculino, o sea, que le da una connotación de personalidad a esta estrella, no de un astro. Y es que es muy interesante, porque Satanás, en muchas oportunidades en el texto bíblico, se le da el nombre de estrella. Veamos qué nos dice el texto. Y era muy usado en realidad por los escritores bíblicos. Lo encontramos, por ejemplo, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 21. Dice así, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. A los ángeles se les llama estrellas. En este caso, son ángeles de Dios, no ángeles demonios. Pero quiero que noten que estrella es una, una palabra con la que se le llama a los ángeles, tanto a los ángeles de Dios como a los demonios, y que también es un nombre que lleva Satanás. ¿Y por qué les doy estos ejemplos en otros textos? Porque quiero que recordemos que uno no lee el libro de Apocalipsis ni ningún libro de la Biblia y le llama algo lo que a uno se le ocurra, dándole libertad a la imaginación. A mí se me ocurre que la estrella es un ángel. No, a uno no se le ocurre. Uno estudia el texto y estudia todo el compendio bíblico. Y es así, estudiando muchos versos y conociendo todo el mensaje bíblico, que uno puede llegar a entender lo que significa, como en este caso, la palabra estrella en este verso. No es la imaginación, no es que a mí se me ocurre. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis da espacio para que muchas personas vengan y adjudiquen significados que no existen al texto bíblico. Y es un libro que tenemos que estudiar con seriedad y con temor de Dios, porque la palabra de Dios, allá en uno de los capítulos más adelante de Apocalipsis, dice, hay de aquel que le añada o le quite una tilde, una coma a este libro. Entonces, cuando uno le pone significados a cosas que no tienen la seriedad de quien ha estudiado el texto, podría estar en la presencia de Dios teniendo que entregar cuentas un día. Así que hay que estudiar con formalidad. Ahora, vean qué interesante. Hoy día inclusive, volviendo a la palabra estrella, hoy día inclusive hay personajes muy populares, aunque no necesariamente por cosas positivas a veces, que los llaman las estrellas, ¿verdad? Las estrellas del cine, las estrellas del pop, se les llaman estrellas, inclusive en el día de hoy. Interesante, ¿no? Bueno, Satanás es mencionado como una estrella aquí en la Biblia. Es un principio de la hermenéutica, de la sana hermenéutica, como decía anteriormente, fundamentar toda enseñanza nuestra con un mínimo de 3 versos que estén bien contextualizados y que le den soporte teológico a lo que uno dice. En todos los libros de la Biblia, pero hay que ser mucho más cuidadoso en el libro de Apocalipsis. Y voy a mencionar 2 versos más, donde se menciona a Satanás como estrella. Uno está en Lucas 10:18 y dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí la palabra rayo como una estrella. La palabra Isaías, capítulo 14, verso 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, oh estrella, hija de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sí, otro verso en el Antiguo Testamento. La caída de Satanás nos la describe Isaías en el capítulo 14. Lo podemos estudiar de los versos 12 al 15. En ese mismo que yo leía anteriormente, ahí nos habla de la caída del enemigo. Dice al final, dice, pero has sido arrojado a los dominios de la muerte.
a las profundidades del abismo. Ahí fue arrojado cuando él cayó, cuando él fue sacado del cielo. Él fue enviado al abismo. Ahora veremos, ahora veremos lo que significa abismo, porque es una de las palabras claves en el estudio para conocer y entender el capítulo 9. Y es que se da una guerra, literalmente, en el cielo. Eso lo vemos más adelante, no vamos a entrar en detalles, pero se los menciono. En Apocalipsis 12, que ya casi estamos llegando, del verso 7 al 9, dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo, y Satanás que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Sí, entonces vamos a ver en uno de los capítulos siguientes que acabo de leer para ustedes, una sección, que Satanás va a ser arrojado del cielo. Y usted y yo sabemos que ya fue arrojado una vez. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que va a ser arrojado una segunda vez. ¿Qué más quiere decir esto entonces? Que Satanás ha vuelto a tener acceso al cielo. Porque ¿cómo va a ser arrojado por segunda vez si no ha tenido acceso? Y claro, sabemos que ha tenido acceso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque leemos el texto bíblico. Y el texto bíblico nos dice que Él está detrás del trono, acusando a los cristianos con Dios de noche y de día. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando nos equivocamos, el enemigo le dice a Dios. Eso dice el texto. Y encontramos también la historia de Job, ¿recuerdan? Cuando Satanás anda por ahí merodeando y se le acerca a Dios y le dice, hey, tu hijo Job, sí, él te adora, pero te adora porque no ha sufrido. Hagámoslo sufrir, a ver si te sigue adorando. ¿No te parece esto muy similar a las pruebas? Cuando pasamos por una angustia, un pariente que está enfermo, pero así un pariente cercano, un hijo, alguien que nosotros decimos, pero ¿cómo Dios permite esto? Cuando pasamos una crisis económica, cuando vivimos una traición de un ser amado, cuando pasamos esas pruebas y luchamos si adoramos o no adoramos a Dios, si lo seguimos obedeciendo o no, porque si Dios me dejó pasar por esto, entonces si Dios me hizo esto, pues ¿por qué yo entonces voy a estarlo adorando? ¿Yo por qué voy a estar dándole? ¿Yo por qué voy a estar obedeciéndolo? ¿Yo por qué voy a estar diezmando? ¿No? Cuando pasamos por las luchas, bueno, aquí nosotros encontramos eh, que esas luchas sí que se dan. Y en este momento, Satanás, cuando está con ese acceso al cielo, como podemos decir, él nos acusa delante de Dios cuando nosotros no obedecemos. Y por eso lo sabemos, porque está en el texto bíblico. Pero ahora, esta vez, cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a ver que él va a perder el acceso al cielo, pero ahora sí es para siempre. En este texto, además, es llamado el gran dragón. No encontramos otros textos en muchas partes donde se le llama el dragón, pero aquí sí, el gran dragón. Ahora, algo interesante que podemos también sacar de este texto, que lo vamos a estudiar más adelante, pero que creo que ya podemos ir desarrollando este tema, es que Miguel, dice Miguel y sus ángeles. ¿Qué nos habla esto? Bueno, esto nos habla de una jerarquía en el cielo. En los ángeles hay jerarquía. Hay rango, como en el ejército. Sí, está el coronel, sí están los sargentos, están los soldados rasos. Sí, hay rangos, hay jerarquías entre los ángeles. También las hay entre los demonios. Claro, cuando estudiamos la parte dentro del espiritual, todo lo que es la demoniología, claro, empezamos a entender cómo es que ellos gobiernan, cómo es que ellos actúan. Sí, ellos son enviados a misiones específicas y especiales.
y ellos van con subalternos para llamarles de una forma que a nosotros nos sea más fácil de entender. Pero algo más que podemos rescatar de esto, aunque cuando llegue su momento en el capítulo 12 vamos a estudiar un poco más lo que es la guerra espiritual por sí misma, es que, que ellos sí que existen, que el diablo es real, no es un cuento, no es una película de ficción, no es algo que se inventaron los cristianos, es que está en la Biblia y debe ser hablado, debe ser compartido con las personas. ¿Por qué? Porque es verdad que existe una guerra espiritual. Es verdad que cuando alguien te ataca, que cuando alguien te ridiculiza en público, que cuando alguien te descalifica en público, que cuando alguien te juzga y te quiere hacer sentir miserable, que cuando alguien te traiciona y cuando tú haces eso mismo a otra persona, claro que es verdad que hay una lucha espiritual y que el enemigo está usando tus inconsistencias para hacerle daño a otras personas y que también usa esas otras personas para hacernos daño a nosotros. Por eso es que la transformación nuestra tiene que ir de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Por eso es que no se trata de imitar el fruto del Espíritu Santo siendo educado. Una persona muy educada, alguien podría decir que es muy espiritual, pero en realidad no. La gente educada aprende las buenas maneras desde niño y no conoce a Dios. Lo que tiene son buenas maneras. Sí, no se enojan, nunca irrumpen en gritos. Sí, ¿por qué? Porque aprendieron a controlarse como seres humanos, a controlar las emociones, a manejar la diplomacia, el protocolo, etcétera. Pero nosotros tenemos que tenerlo como un resultado de una relación con Dios, no como una imitación, porque nos conviene ser socialmente aceptos. Bueno, eso es tema para otro día dentro de la psicología bíblica, que ustedes saben que es una de las áreas en las que yo más he estudiado. Entonces, en este texto encontramos la jerarquía, encontramos la guerra espiritual que es mencionada por Pablo. Recordamos Efesios 6, del 12 al 17, que nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, nos invita a ponernos la armadura de Dios. Esto es el apóstol Pablo. Entonces, también encontramos que Pablo tiene muy presente la guerra espiritual. Y nosotros tenemos que tenerlo muy presente. No siempre que suceden cosas en nuestra vida desagradables o trágicas es producto de una situación meramente humana. Muchas veces el enemigo está trabajando detrás, está moviendo a su gente, está usando sus instrumentos. Y muchas veces, si nos dejamos, nos puede usar a nosotros. Entonces hay que tener cuidado y verlo con, con una sensibilidad especial este tema. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo donde se habla de esto. Ahora vamos a seguir avanzando. El texto nos habla de que a esa estrella que cayó del cielo se le entregó la llave del pozo del abismo. ¿Cuál es ese lugar? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a una prisión donde están los demonios encarcelados. A eso se refiere. Ese es el abismo. Solo que ahora Satanás tiene la llave, le entregaron la llave. ¿Y quién le entregó la llave? La llave se la entrega a Jesús. ¿Por qué sabemos que es Jesús quien le entrega la llave? Bueno, porque la Biblia nos dice que Jesús tiene la llave de la vida y de la muerte y también del abismo. Eso nos lo dicen los evangelios. Entonces, ¿quién le está entregando la llave? El texto no lo dice, pero es muy posible, podemos especular con un buen nivel de asertividad que es Jesús. Pero siempre estamos especulando porque el texto no lo dice. Entonces, le entrega la llave, Satanás va y abre esta prisión donde hay un poco de demonios.
Un poco de ángeles caídos, de aquellos que habían sido echados en el cielo la primera vez. ¿Se acuerdan que había echado fuera Dios a Satanás? Y con él se vino la tercera parte de los ángeles. Bueno, muchos de ellos están en el abismo, en este lugar donde ahora Satanás tiene la llave para que salgan. ¿Usted se imagina cómo van a salir estos demonios de ese lugar? Enfurecidos. Han estado encarcelados por años. Además, se alimentan de la destrucción del ser humano. Cuando tú y yo sufrimos, cuando pasamos desgracias, cuando pecamos, cuando nos seduce y nos arrastra por el lodo para que pequemos, y luego cuando vimos las consecuencias de un matrimonio roto, de una vergüenza pública, de una quiebra económica, él está sentado gozándose. Él se alimenta de nuestro daño. Él se alimenta de lo malo que a nosotros nos sucede, de lo malo que nos puede pasar en la vida. Y leo para ustedes segunda de Pedro 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio que viene, el juicio que leeremos en el libro de Apocalipsis, en unos capítulos. Pero aquí nos está hablando Pedro que Dios no los perdonó cuando pecaron. ¿Cuándo? Allá en el huerto, allá, cuando Satanás eh, hizo pecar a Adán y Eva. No, Dios no los perdonó. Cuando ellos siguieron a Satanás, a muchos los puso en cadenas, los puso en oscuridad y los está guardando para el día del juicio. ¿Y quiénes son estos ángeles? Leamos Judas, capítulo 1, versos 6 y 7. Judas nos dice quiénes son. A los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual, vicios contra naturaleza. Eso dice Judas. Es un libro del Nuevo Testamento, porque no lo conocías, muy pequeño. Entonces, esos son los ángeles a los que se está refiriendo aquí el texto. Y es que este texto tiene mucho que ver con todas las situaciones de pecado. Nos da un ejemplo, el mismo texto nos da un ejemplo de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Bueno, todos recordamos, es una historia. Resulta que Lot estaba en su casa en Sodoma y llegaron unos ángeles de Dios a visitar a Lot y unos hombres en masculino que vivían en esta ciudad llegaron a la casa de Lot a querer atacar sexualmente a los ángeles. Eso fue lo que pasó. Lógicamente no pudieron, pero ellos llegaron a hacerlo. Sí, se está refiriendo a cosas muy fuertes, de seres humanos con ángeles. ¿Verdad? Y no solamente hay, el texto bíblico también nos habla en alguna oportunidad de ángeles con mujeres. Imagínense, ángeles con mujeres. Les voy a leer segunda de Pedro 3:18, porque me parece que podría ser interesante y agregar conocimiento a este estudio. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. O sea, solo una vez tenía que morir. El justo por los injustos. Él era justo y murió por ti y por mí, totalmente injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, resucitó entre los muertos Jesús. El verso 19. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados.
¿A cuáles espíritus? Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. ¿A cuáles espíritus se refiere? A los que les acabo de mencionar, a esos ángeles que sedujeron mujeres y tuvieron sexo con mujeres. Y entonces nacieron gigantes en la tierra. Entonces nos dice el texto en 2 de Pedro 3:18 que en los días de Noé desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Me encanta esta parte donde describe a Dios tan humano. Dios esperaba con paciencia. Me imagino a Dios sentado esperando que terminaran el arca, que duró 150 años Noé en construirla, por cierto, ¿no? En ella, solo pocas personas, 8 en total, fueron las que se salvaron. De toda la población que había en la tierra, solo 8, porque solamente 8 quisieron tener relación con Dios. Todos los demás, era tanto el pecado en la tierra, era tanto, nos cuenta el texto bíblico, que Dios tuvo que exterminar todo lo que existía y volverlo a hacer de nuevo, como el alfarero que coge la vasija y la quiebra y vuelve a hacerla de nuevo. Eso es un texto del Antiguo Testamento. Génesis 1, del 1 al 8, nos cuenta, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Y ahí se le puso límite a la vida del ser humano. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, dice Génesis 1. Bueno, vamos a avanzar. El juicio entonces ahora ya no viene del cielo, como vimos con las otras trompetas. Caían astros, venían del cielo. Ahora van a venir del mismo abismo. El instrumento será Satanás y los mismos demonios para traer juicio sobre los seres humanos. ¿Se puede usted imaginar que el poder de Satanás sea desatado para que haga lo que le da la gana con los que han quedado en la gran tribulación? ¿Te das cuenta por qué no debemos de quedarnos para la gran tribulación? Y te das cuenta por qué debemos de predicar el evangelio para que nadie se quede y los que se queden hayan escuchado la palabra para que tengan de dónde agarrarse ese día y se vuelvan a Dios. Debe ser muy difícil, muy difícil luchar en ese tiempo. Si es difícil ser creyente hoy, ¿cómo será ser creyente en ese tiempo, en esos 7 años? Dice, el juicio ya no viene del cielo entonces, ¿no? El 9, verso 2 y 3. Lo abrió y del pozo, o sea, ¿quién abrió? El enemigo. El enemigo con la llave abrió. ¿Qué abrió? El abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. O sea, el humo que salió de ese lugar infernal. De ese humo descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder a esas langostas como el que tienen los escorpiones en la tierra. Se nos hace una comparación con los escorpiones. Yo no sé si alguna vez has visto un escorpión. Yo sí. No solamente lo he visto, a mí me picó un desgraciado escorpión una vez. Estaba en una finca de mis abuelos en San Carlos, que es una parte del campo donde hay fincas en Costa Rica, mi país original. Y me andaba por ahí y me picó un alacrán. Qué dolor. La hinchazón en el pie fue inmediata. Los gritos que daba era de horror. Mire, solo eso y la picada de una serpiente venenosa eran las dos cosas más malas que podían suceder en el campo cuando yo estaba joven. Una picada de un alacrán
podía hacer que la persona, el veneno del alacrán, te hacía hasta vomitar espuma blanca. Lo otro que era malísimo era la picada de unas ciertas serpientes. Pero el alacrán estaba en un nivel muy alto de riesgo de tu vida. Había gente que moría de la picada de un alacrán por la cantidad de veneno que inyectaban en tu cuerpo. La inflamación es inmediata, es cuestión de segundos. O sea, sentís que te va a estallar, la temperatura es altísima. Es una cosa horrible. Aquí compara el poder de estas langostas con el poder que tienen los escorpiones, que es lo mismo que yo le llamo alacrán porque en mi país se le llama alacrán. Los desiertos hay muchos también, se esconden en los armarios, en lugares así ellos. Satanás entonces abre la puerta de la cárcel donde viven estos demonios. Y estas langostas no son las que tú y yo nos imaginamos hoy, ¿no? No, no, no son esas langostas. Sí, para nada. El verso 4 continúa diciéndonos, se les ordenó a estas langostas que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para atormentarlas. Y durante 5 años, 5 meses, perdón, durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando nosotros, cuando nosotros pensamos entonces en las desgracias que va a sufrir las personas durante la gran tribulación, nos debe de producir una compasión. Porque sí, tú y yo somos salvos, posiblemente tú eres salvo, yo soy salva, yo sé que si yo muero hoy, yo voy al cielo, porque soy muy buena, no, porque no peco tampoco, porque lo merezco tampoco, sino porque creo que Jesús murió por mí, por todo lo mala que soy, por todo lo pecadora que soy, por todo lo inadecuada que soy, por todo. Jesús murió por mí y llevó en la cruz mis pecados. Y ese creer en eso me da a mí la entrada al cielo, porque creo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, no porque soy buena, no porque lo merezco, sino porque creo en el sacrificio de la cruz, que es lo mismo que tienes que hacer tú, creer que Jesús murió por ti y que Jesús llevó tus pecados y que te arrepientes y que empiezas a tratar de caminar en una dirección diferente para que haya una transformación en tu vida. Vas sometiéndote a la palabra de Dios, la vas leyendo, vas aprendiendo y vas practicándola. Cuando te das cuenta, entras en un proceso de regeneración del Espíritu Santo y tu vida es transformada. Y los temores que tenías a la muerte, a la enfermedad, a las tragedias van desapareciendo. Y las angustias van desapareciendo y empiezas a dormir bien en la noche. Y el dinero que no lo sabías administrar, empiezas a aprender a administrarlo. Y cuando no hay dinero en tu billetera o en tu cartera, empiezas a orar y Dios empieza a suplirte. Y empiezas proyectos sin dinero y los proyectos se terminan exitosamente, aunque empezaste sin dinero. Sí, eso es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cuando creemos. Y aquí nosotros nos encontramos con este texto que habla de que va a haber personas que van a sufrir. ¿Por qué no invitarlas hoy para que vivan esta experiencia desde ya con nosotros y evitarles que puedan pasar por ahí? Porque no sabemos cuándo es que esto se va a acabar, no sabemos cuándo esto va a suceder. Y aquí el texto nos dice que estos bichos, literalmente, porque son unos bichos, dice que se les ordena que no coman hierba de la tierra, ni plantas de ningún árbol, sino que solo dañe a las personas. ¿Y a quiénes? A los que no se llevan el sello de Dios. ¿Se dan cuenta que tienen autoridad? Una autoridad que Jesús les entregó. No es que pueden hacer lo que les da la gana.
No, no pueden tocar a los que son creyentes, a los que se han convertido en la gran tribulación. Llevan el sello de Dios en la frente, no los pueden tocar. O sea que Dios les da libertad, pero les pone ciertos límites. Igual que hoy. ¿Usted cree que Satanás ya no nos hubiera destruido si pudiera? Hace rato, querido, querida. No lo ha hecho porque Dios le ha puesto límites, pero de estar rabiando por hacerlo, sobre todo con los que hablamos cosas de Él y los que trabajamos sacándolo del camino de la vida de la gente. Así que nos dice también el texto que no les dio permiso de matarlas, sino de atormentarlas. Este es el juicio de Dios. Este es el juicio de Dios. Y es que las langostas, si las estudiamos, esos animalitos en el pasado, ellos lo que hacían era ir contra la hierba, pero aquí no van contra la hierba. Eh, la gente buscaba la muerte. Claro, cuando usted está muy desesperado, cuando usted tiene mucho dolor y no puede parar el dolor. Mire, yo nunca, nunca en mi vida había tenido un dolor físico tan grande, tan grande, tan grande como el que viví hace un par de años, que me apareció un cáncer en los pulmones y me operaron. Me operaron con un robot y el robot tenía 4 brazos larguísimos. Con esos brazos larguísimos se me metieron por dentro del cuerpo y me sacaron un algo que tenía en los pulmones. Mire, esa fue una cirugía de 9 horas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo desperté de esa cirugía, el dolor que yo sentía era tan grande, pero tan grande, tan grande, tan grande, que yo en medio de aquella locura que me acaba de despertar de esa cirugía, que la cabeza la tiene uno como dando vueltas, yo decía para mí, ahora entiendo por qué hay gente que se quita la vida cuando tiene un dolor muy fuerte. Entonces, claro, eso es lo que pasa, que esta gente va a estar desesperada del dolor y van a querer quitarse la vida, pero dice que no van a poder, no van a poder, lógicamente sería un suicidio, totalmente pecado delante de Dios, por las razones que sean, por las razones que sean. La persona no se puede quitar la vida, dice la Biblia. Entonces, estos bichos son unos bichos bien malos, ¿no? Que están haciendo daño, pero no son... eh, no es algo nuevo, porque muchos de ellos ya están aquí, están haciendo cosas, están haciendo cosas. ¿No ven ustedes los cambios que se están dando en el mundo? Los comportamientos fuera de cordura que vemos hoy, los asesinatos de niños con hombres, con jovencitos de 20 años con una ametralladora en una escuela, en una iglesia, en un parque público, a gente inocente. ¿Tú qué crees que se mueve detrás de eso? ¿Demencia? ¿Solamente demencia? No, ya están aquí y ya están haciendo de las suyas. Y en otras áreas también. No voy a meterme hoy porque no es el tema. La, la locura de esta gente es que definitivamente están, están en esa situación y aún estando en esa situación no se arrepiente. ¿Podría usted creer? Qué locura, ¿verdad? Qué locura. Como hoy, el mundo conoce de Jesús en YouTube, en las redes sociales, en la televisión, en los libros, los familiares. Y el que no quiere creer, no cree, sigue con un corazón endurecido. Pues en esos tiempos algo muy parecido sucede. Esas langostas eran feas. Yo le digo que son bichos. Vean cómo eran de feas. El verso 7 al 9 dice, el aspecto de las langostas era como de caballos, equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. O sea, una apariencia muy desagradable. Vienen del abismo y vienen del abismo para darle a la gente una pruebita, así como cuando alguien te da a probar para que veas a ver cómo quedó la comida.
para que veas a ver si está muy caliente, que te dice prueba, prueba, y te acerca la cuchara a los labios. Sí, así Dios está dándoles una cucharadita para que vean cómo será la muerte eterna. Esto mismo, pero sin parar nunca. ¿Usted sabe lo que es querer morirse uno por toda la eternidad porque el dolor es tan grande y no poderse morir? Yo no me puedo imaginar. No, no me puedo imaginar. Pero ven que estos bichos son feos. Son como caballos, como deformes, como desagradables totalmente. Y muchas personas, yo he escuchado por ahí que dicen que son helicópteros de guerra y otros que son otra cosa. Bueno, pues cuando ya no hayan helicópteros y lo que hayan son como los aviones espía que hay hoy, pues ¿qué van a decir? Que son aviones espía. O sea, uno se puede imaginar un montón de cosas. Sí, uno podría imaginarse cosas, pero recuerden que esto no es de imaginación. Si el texto bíblico no nos arroja luz, pues nos quedamos con la información que Dios nos quiere dar y punto. Y aprendemos a que si Dios hubiera querido darnos más revelación sobre cómo eran estos bichos de desagradables y que lo pudiéramos entender, pues Dios nos daría más conocimiento dentro del mismo texto bíblico, pero no que nosotros, porque no tenemos más texto bíblico donde agarrarnos, le vamos a empezar a decir que estos bichos eran esto, eran lo otro. Eso no se hace con el texto bíblico, no se hace. Tenemos que ser serios, responder con habilidad al llamado de Dios en nuestra vida y con humildad, ya sea porque no los he estudiado o ya sea porque no lo sabemos, porque Dios no nos lo reveló, pues tenemos que no decir nada. Y en este caso, en cuanto a esta descripción de los bichos, no hay más luz en el texto bíblico. Y disculpen que yo les siga llamando bichos, pero es que esto es lo que me parece. Esto es totalmente nuevo, ¿sí? Toda esta descripción de estas langostas, de estos animales, de estos demonios, de estos bichos, es algo nuevo. Sí, es totalmente nuevo. No lo puede explicar la ciencia. Tampoco lo pueden explicar los historiadores, porque nunca ha salido esto en ninguna parte. Entonces, no es que se pueden ir a la historia y decir, bueno, hace 50 años tal cosa, o hace 200, o hace 500, o hace 1000. No, porque no hay récord de esto. Esto es nuevo, completamente nuevo. Sabemos que eran totalmente insensibles. El verso 10 dice, tenían cola y aguijón, como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Bueno, hablemos un poquito de este rey. Dice, el rey que los dirigía era el ángel del abismo. Era el enemigo, lo sabemos, porque él es el rey del abismo. Pero además también lo sabemos porque las langostas a las que se podía referir Juan y a las que se refiere el Antiguo Testamento, nos dice Salomón en Proverbios 30, verso 27, lo siguiente: las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. O sea, estas langostas del texto bíblico tienen rey. Por lo tanto, no son las langostas a las que se refiere el Antiguo Testamento. Son otros bichos diferentes. Estos son demonios. Y el líder es el ángel de la muerte, Satanás. Y luego nos dice que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. ¿Quién? El rey de estos demonios, el ángel del abismo. Y muy interesante porque Juan dice Abadón, ¿verdad? Que es en hebreo, y Apolión, que es en griego. Y es que la audiencia, o sea, las personas que están leyendo este libro en el primer siglo, era una audiencia mixta. Habían muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también habían muchos gentiles que venían de un contexto pagano y que hablaban el griego. Además, recordemos que el idioma del imperio era el griego y por lo tanto el idioma oficial era el griego, como hoy el idioma oficial es el inglés. Entonces aquí Juan nos da el nombre en los dos idiomas. El verso 12 dice, el primer
ay ya pasó, pero vienen todavía otros dos. ¿Tú te puedes imaginar todo lo que hemos leído? Esto tan horrible. Y es solamente el primer ay de aquella águila que mencioné al inicio de esta enseñanza, en el capítulo 8, verso 13. Dice que vienen todavía otros dos. Queridos amigos y amigas, esto es una advertencia contra la incredulidad. Dios es un Dios de amor, claro, pero también Dios es un Dios de santidad. El juicio de Dios tiene como propósito hacer entender al ser humano el futuro que le espera si no toma la decisión de seguirlo, de vivir correctamente. Los juicios son una expresión del amor de Dios, de un Dios que espera un cambio de dirección en la humanidad como esperaba pacientemente a que Noé terminara el arca para ver si alguien se arrepentía de sus pecados. Y solo 8 se arrepintieron. Solo 8 entraron al arca en el diluvio. Ni siquiera la familia de Noé, porque no puede ser que la familia de Noé fueran 8 solamente. Y Dios está usando todos los recursos existentes para convencerte, para mostrarte que Él no quiere eso para tu vida. Y ahí lo está haciendo en la gran tribulación por los que han quedado. Y también para cumplir su promesa, porque Él tiene un pacto con el pueblo de Israel. Él tiene un pacto con el pueblo de Israel, que es el que va a estar en gran manera también ahí presente. ¿Qué más tiene que sucedernos? ¿Qué más tiene que sucederte? ¿Qué más tiene que permitir Dios para que tú creas y hagas un cambio en tu vida? Y si ya eres creyente, ¿qué más tiene que hacer Dios para que le creas a Dios en todas las áreas? ¿Cuántas áreas de tu vida está gobernando Dios? Ok, ¿cuál área te falta? ¿Cuál área no le quieres entregar a Dios? Piénsalo. No me lo tienes que decir. No lo tienes que escribir aquí en el canal. No lo tienes que escribir aquí en la plataforma. Pero ¿cuál área de tu vida no es gobernada por Dios? Y estás diciendo, bueno, ya yo obedezco a Dios en esto y esto. Esto, esto me lo voy a dejar por un ratito más. ¿Cuál área te falta de entregar a Dios para que Él la gobierne en tu vida? Quizás hoy sea el día. Piénsalo. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Y cuando hablamos de juicio, estamos hablando de un Dios que usa todos los recursos existentes para que el ser humano reflexione, para que el ser humano piense, para que el ser humano tome la decisión correcta, la que le dará paz y tranquilidad por la eternidad. Hebreos 3, 10, 7 al 19 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. No endurezcan sus corazones. Eso dice el texto. Si hoy te está hablando Dios, no endurezcas tu corazón. Endurecerlo es decir, no lo voy a obedecer. Que Dios te ayude a tomar decisiones sabias ahora que todavía tienes tiempo. Porque nuestra vida se puede acabar cualquier día y uno nunca sabe si va a tener tiempo. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Yo soy la doctora Alexandra Zamora y hoy voy a estar compartiendo con ustedes el capítulo 9 en el libro de Apocalipsis. Este es un estudio que venimos realizando ya hace algún rato. Usted puede encontrar el estudio de los demás capítulos aquí mismo en mi canal, en el playlist, el libro de Apocalipsis.
y ahí se puede poner al día. Pero bueno, hoy acompáñanos en este estudio, cuál es un estudio profundo, es un estudio verso por verso, palabra por palabra. Tratamos de dar el contexto político, económico, social y desde luego el significado de palabras claves en el texto y además de eso aplicaciones para nuestro diario vivir. Yo soy teóloga, como ustedes saben, y también tengo un doctorado en psicología bíblica y tengo un par de maestrías en liderazgo global y también en misionología, en comunicación intercultural, lo cual me permite poder analizar estos textos bíblicos desde diferentes perspectivas, enriqueciendo el conocimiento que podemos extraer de los textos. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo que nos ayuda muchísimo si tú le das un like a este video y si tú haces comentarios y si tú lo envías a otras personas y si no te has registrado, si te registras. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue a otras personas, porque nuestra única motivación es que el gobierno de Dios llegue a todas las familias de la tierra. Así que colabora con eso. No te cuesta un centavo, solo apretar un par de clics. Bueno, sin más, vamos a continuar.